Saludos a todos. En nombre del capítulo estudiantil del Instituto de Investigaciones en Materiales, les damos la bienvenida a este evento, el cual es parte de las actividades programadas para esta segunda mitad del año del capítulo estudiantil del Instituto de Investigaciones en Materiales. Le agradecemos mucho a la doctora Sinaí Hernández Cortés Manos, quien nos dará su ponencia el día de hoy. La doctora Sinaí Hernández Cortés Mano es doctora en cirugía dental por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tiene maestría en biología oral por la UNAM, ha colaborado en proyectos en áreas como neurociencias, medicina regenerativa, regeneración ósea y decoración, y sus publicaciones están enfocadas a estudios biofísicos para la detección de cambios por factores extrínsecos en tejidos dentales mineralizados. Actualmente es candidata en un doctorado en ciencias biomédicas en la City University of Hong Kong. Ella nos va a dar el seminario titulado Efecto del café y su depósito en la dentina. Ahora, sin más, le cedo la palabra, doctora. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches por allá. Bueno, me encuentro a este lado del mundo, por aquí son días. La verdad, les agradezco mucho por esta invitación. Tengo el placer de compartir este estudio que realicé durante mi primer año cuando realicé mi llegada a Hong Kong. Y bueno, para mí es una gran alegría poder compartir algo que tiene que ver mucho con el área de odontología, pero no solamente eso, sino que también abre un gran panorama para ustedes que están estudiando y enfocados al área de materiales. Y bueno, vamos a discutirlo durante la presentación. Bien, muchas gracias por esta presentación. Bueno, el título de mi tema en este momento es el efecto del café y cómo los elementos que componen el café se depositan en los tejidos dentales, principalmente en la dentina. A modo general, les quisiera compartir que cuando se me planteó acerca del estudio de utilizar espectroscopías para la identificación de cambios estructurales en el esmalte y en la dentina, se me planteó acerca del estudio del café. El doctor Francis Mano fue la persona quien había propuesto esta idea y sinceramente, como odontóloga, yo creía que, bueno, habría vasta información debido a que como odontólogos conocemos de que el café hace muchas alteraciones, principalmente en el cambio de coloración del esmalte. Sin embargo, grande fue mi sorpresa cuando me voy a la literatura y resulta que no hay tanta información como yo esperaba. Así que, bueno, empezamos a realizar este estudio y pudimos exitosamente publicar este estudio en la revista Talanta. Tiene un impacto este año alrededor de 6. Y bueno, para mí es un gusto poder compartir. Entonces, vamos a entrar en materia. Y bueno, el café. El café es una bebida conocida popularmente en todo el mundo, es la más consumida, no solamente por su olor y su sabor, sino es considerada una bebida energética que, bueno, la mayoría de las personas prefiere consumirlos en la mañana o durante el día para poder realizar toda su vida cotidiana con una carga energética mayor, ¿no? Sin embargo, se ha visto también que da muchos beneficios. Entre otros de sus beneficios es ayudar en la prevención de enfermedades que rodean al diente. A este se le conocen como enfermedades periodontales, a los tejidos que rodean justamente al diente. Y también se ha visto que previene el proceso de caries en los dientes. Esto claramente se ha observado cuando su consumo no está integrado con endulzantes, con azúcar y todos esos endulzantes. Y entonces, bueno, desde el punto de vista odontológico,
pareciera de que el café es realmente una alternativa muy positiva. Sin embargo, cuando nos enfocamos a la estructura propiamente del diente en sí, observamos de que los dientes son susceptibles a decoloraciones que puede variar por distintos tipos de alimentos consumidos en la dieta. Y bueno, también el cambio de coloración en los dientes, en este caso por el café, puede conducir a alteraciones estructurales. Y es aquí donde nosotros nos enfocamos. Pero antes de explicar lo que realizamos, es muy importante que puedan entender cómo está estructurado el diente. De forma muy general, el diente consiste de 3 tejidos principales. La parte más externa, que es lo que está presente cuando nosotros sonreímos, en la parte coronaria, se le denomina esmalte. Es la capa más externa del tejido dentario. Debajo del tejido y también en la parte de la raíz está cubierto por un tejido denominado dentina, y en el corazón del diente se encuentra la pulpa. La pulpa es todo el paquete vasculonervioso que está fuertemente irrigado por nervios que provienen, obviamente, bueno, más bien que proporciona la sensibilidad del diente, y también, bueno, vasos sanguíneos que proporcionan la nutrición al diente. Ahora, hablando solamente del esmalte, el esmalte es considerado de un color translúcido. Y bueno, el esmalte es el tejido más duro del organismo. Se considera que su dureza se le atribuye por el alto nivel de hidroxiapatita en su fase mineral y, bueno, consiste de aproximadamente 95% de matriz inorgánica, siendo los minerales la mayor composición de este, y un 5% aproximadamente es la matriz orgánica. Y debido a la minoría de matriz orgánica es que la dureza del esmalte proporciona toda una estabilidad de soporte al diente. Ahora bien, la dentina, como bien lo mencionamos, es el segundo tejido que está por debajo del esmalte, y su composición es de aproximadamente 65% de matriz orgánica, siendo 35% su matriz orgánica. Y justamente esta composición le confiere una estabilidad al diente para cuando hay cargas de masticación, por ejemplo, o resistencia al estrés mecánico. Algo muy importante es que se debe de saber, de conocer, que el color del diente está predeterminado por la dentina, y dependiendo de la densidad de la dentina es el color que se refleja en los dientes. Los dientes no deben de ser blancos totalmente. El color de la dentina normalmente es amarillento. Y si ustedes observan con sus compañeros o ustedes mismos se observan en el espejo, podrían percatarse de que los caninos, me refiero a los colmillos, son los dientes más amarillentos. ¿Y por qué se da esto? Bueno, justamente porque la densidad de la dentina es mucho mayor comparado con los demás dientes, y bueno, el esmalte simplemente es opalescente y va a transmitir esta reflectancia del color. Ahora, dicho esto, mencioné que, bueno, la concentración de hidroxiapatita es lo que le va a conferir el grado de dureza en los dientes. Como lo mencioné, la mayor cantidad de hidroxiapatita se encuentra en el esmalte. Ahora, la hidroxiapatita está compuesta básicamente por calcio, fósforo, oxígeno, hidrógeno y otros elementos que actualmente se conocen, que dan y proporcionan estabilidad a toda la estructura de la hidroxiapatita sobre el esmalte. Entonces, no estamos hablando solamente de la hidroxiapatita, que es un balance entre calcios y fosfatos, sino también otros elementos que participan en la estabilidad. Bueno, a pesar de que los dientes son realmente duros, no están exentos de daños causados por factores extrínsecos.
Y uno de los daños más comunes que los dientes experimentan sin tomar en cuenta la acción bacteriana es la erosión. La erosión, bueno, es una pérdida progresiva y localizada de los elementos minerales del diente y pueden ser ya sean por acidez o quelación y, como lo mencioné, sin acción bacteriana. El problema de la erosión es que no sucede de la noche a la mañana, sino es un proceso progresivo que ocurre a través del tiempo. Por esa razón, bueno, es muy importante determinar los cambios estructurales inducidos por el café en los dientes jóvenes y adultos. A ver, permítanme un momentito la luz. Bueno, y en este estudio nosotros utilizamos técnicas espectroscópicas y microscópicas para poder determinar esos cambios estructurales a partir de un agente que es consumido a nivel mundial, que es el café. Ahora, nosotros utilizamos dos poblaciones, tanto una población joven como una población adulta, y nosotros anticipamos ya de que el grupo de la población adulta podría presentar cambios drásticos debido a que, bueno, por lógica, con la edad, los tejidos se van desgastando por, obviamente, factores ambientales. Ahora, cuando pasamos a material y métodos, espero que puedan entender lo que nosotros realizamos. Nosotros nos centramos en una población homogénea, por lo tanto, obtuvimos mandíbulas de ratas de esta línea, Sprout Owlie Rats, y dividimos la población, ocupamos ratas que tenían 4 semanas de edad, es decir, un mes, y esto representa en edad humana aproximadamente jóvenes adolescentes. Y en la población adulta, las ratas contaban una edad de 6 meses y esto corresponde a adultos mayores aproximadamente después, a partir de los 40 en adelante de los años. Ahora, utilizamos una marca comercial que se conoce a nivel mundial de hecho es la más conocida, y cuando utilizamos este tipo de café, bueno, lo preparamos en agua caliente, esperamos a que llegara a temperatura ambiente y también hicimos un análisis de los metales que componen el café. Ahora, entre los métodos también, para poder mimetizar y estimar la magnitud del efecto del café en los dientes, ocupamos una calculación que se basa en un análisis que el físico Enrico Fermi realizó, y es una calculación muy, muy sencilla y muy lógica. Quizás no es exacta, pero te da una aproximación de lo que podría suceder cuando equiparas sucesos o eventos. Entonces, si nosotros tomamos como referencia de que un individuo podría ingerir café en un mínimo de 5 minutos diariamente, multiplicamos esos 5 minutos por los 365 días del año y nos da un total de 1.825 minutos en un año. Ahora, cuando nosotros lo traspolamos a una década, nos da un total de 18.250 minutos. Tomando en consideración que en una semana es alrededor de 10.000, nosotros pudimos determinar que, bueno, en 2 semanas sería lo más aproximado a mimetizar en una década, tomando claramente esta referencia como una base mínima. Y bueno, entonces extrajimos las mandíbulas y fueron divididas entre los grupos de café o un grupo control para poder comparar nuestros resultados. En un proceso de 2 semanas, después de 2 semanas, recuperamos las mandíbulas de los 4 grupos, tanto jóvenes y adultas, café o control con agua destilada. Y bueno, pasamos a cepillarlas, a lavarlas con agua destilada y posteriormente las pusimos a una secadora de congelación para, a partir de aquí, iniciar todos los análisis. Ahora, nosotros dividimos nuestros métodos en 2.
en uno que se basa en análisis espectroscópicos y en otro que se basa en análisis microscópicos. Ahora, en la espectroscopía nosotros utilizamos el LIBS, que es un láser inducido de plasma, en el cual, bueno, este es, digamos, el setup del láser, en el cual básicamente cuando se proyecta el láser se obtiene información cuantitativa y es muy sensible para identificar los elementos presentes en tu muestra. Entonces, nosotros pusimos nuestros dientes, no en sí, en general, analizamos la mandíbula, sino solamente nos centramos en los dientes. Y bueno, el láser está conectada a un software que nos proyecta una imagen en el cual en una longitud de onda podemos identificar y clasificar cada elemento que vamos a analizar. Estos elementos también se encuentran en una base de datos cuando la persona que está realizando este tipo de estudios quiere corroborar, no solamente con literatura que otras personas ya han publicado, en el cual se identifica en una específica longitud de onda, sino también, bueno, se corrobora con la base de datos, esta es la base de datos conocida como NIST, en el cual puedes corroborar el elemento en qué longitud de onda se encuentra situado. Ahora, la segunda, bueno, algo que muy importante que me falta mencionar es que LIBS es muy sensible a analizar superficies, puesto a que la penetración de LIBS es aproximadamente de 0.5 micrómetros. Esto nos proporciona información que en nuestra muestra está limitado a cuantificar la cantidad de elementos en el esmalte. Entonces, LIBS nos está ayudando a poder identificar los cambios estructurales a nivel esmalte, pero también para poder identificar los tejidos que subyacen al esmalte, me refiero a la dentina, utilizamos la espectroscopía de rayos X por fluorescencia, XRF, y bueno, aquí quisimos determinar los cambios estructurales que subyacen al esmalte, es decir, de la dentina, y la penetración de esta técnica espectroscópica gira alrededor de 10 a 20 micrómetros, que justamente en nuestra muestra corresponde a tejidos de la dentina. Cuantificamos el peso, el porcentaje de peso de concentración de cada elemento para poder determinar cuál es el efecto que el café indujo en nuestra muestra. Y bueno, en la segunda sección de análisis hicimos análisis microscópicos. Para esto nos valimos de identificar la superficie topográfica utilizando el microscopio electrónico de barrido, por sus siglas en inglés, conocido como SEM. Y también hicimos un análisis histológico, es decir, las propiedades que se componen directamente en los dientes por medio de unas tinciones específicas que nos permiten observar cualitativamente la composición de los tejidos dentales. En este caso, nuestro objetivo no fue identificar componentes celulares, sino nos limitamos solamente a los componentes inorgánicos, minerales que se encuentran en el tejido dentario. Ahora, bueno, les presento los resultados de este estudio. En esta imagen pueden observar claramente la diferencia entre nuestros controles, ya sea en nuestro grupo joven o nuestro grupo adulto. Como, bueno, este es el baseline, es como nuestro control, que justamente nos refiere al color natural de los dientes, sin estar inducidos bajo ningún otro componente como fue el café, un agente. Y cuando observamos nuestros grupos de café, ya sea jóvenes o adultos, el cambio de color es drástico. Y esto justamente es coherente con lo que se conoce y nosotros sabemos que, bueno, justamente el café induce cambios de coloración. Ahora,
Estas identificaciones simplemente son macroscópicas y cualitativas. Y ahora vamos a entrar en materia a poder analizar primeramente cómo el café está constituido con base a los elementos que lo conforman. Entonces, en esta tabla, utilizando la espectroscopía de masas, como lo había mencionado en los materiales y métodos, analizamos los componentes de esta marca del café y también analizamos su pH. El pH de este café es considerado ácido, es un pH de 6.3. Y bueno, cada uno de los metales representados aquí tienen una diferente concentración, siendo el potasio aquí el elemento que más cantidad estuvo presente en este café. Asimismo, bueno, el magnesio, el hierro, el manganeso, el zinc y todos los demás elementos. Bueno, podemos ver que esta es la concentración que obtuvimos primariamente de todo el contenido de café, y cuando nosotros utilizamos una regla de 3 para poder identificar la cantidad de elementos que están presentes en 30 miligramos, que fue lo que utilizamos por cada grupo inducido por el café. Entonces, vamos a pasar a la primera parte donde se centran en los análisis espectroscópicos. En esta tabla se muestra, y quisiera representarlos para aquellos que no están familiarizados con la técnica de Lips, que tenemos una longitud de onda, podríamos decir a 203 nanómetros o 280 o 422 o 643. Estas longitudes de onda están identificando diferentes elementos. Cada elemento vibra en una longitud de onda diferente y este es como nuestro mapa para identificar cada uno de los elementos. Y bueno, tenemos cada uno de nuestros grupos. En este caso, estamos mostrando una tabla de resultados correspondiente al grupo de los dientes jóvenes. Y bueno, la intensidad o la concentración de cada elemento está representado como una intensidad relativa. Ahora, como gráfica, en un estudio, en una gráfica podemos observar las diferencias de nuestros grupos. Entonces, esos resultados están representados en esta gráfica. Podemos observar que el grupo joven control es la gráfica que se encuentra en líneas negras, y el grupo joven de café está representado de color rojo. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Que la pérdida de los elementos es considerable justamente en los calcios, pero también observamos aquí un fenómeno muy interesante, en el cual los niveles de magnesio están por encima del grupo joven. Por lo tanto, el grupo de café, indujo la presencia o el incremento de los niveles de magnesio, asimismo de hierro y de potasio. Recordemos de que el potasio fue la cantidad que estuvo más presente en nuestros análisis. Cuando hacemos una magnificación de ciertas longitudes de onda, por ejemplo, para identificar el zinc, vemos que también hay un incremento significativo, al igual que, bueno, aquí me gustaría puntualizar el elemento carbón. El carbón es la base de las estructuras y de la química orgánica. Por lo tanto, el incremento de estas líneas nos están indicando que la pérdida mineral está exponiendo justamente la matriz orgánica. En este momento estamos analizando el esmalte, porque recordemos de que el Lips analiza superficies de aproximadamente 0.5 micras. Nuevamente observamos cómo el magnesio es incremento, al igual que ciertas líneas que corresponden al hierro. Y nuevamente corroboramos cómo la pérdida de calcio es drástica,
en distintas longitudes de onda donde se pueden identificar los niveles de calcio. Ahora vamos a pasar al grupo adulto. Nuevamente aquí les presento la tabla de resultados en forma cuantitativa y bueno, de forma cualitativa pueden observar el cambio drástico entre nuestro grupo control del grupo adulto y nuestro grupo adulto inducido con el café. Podemos ver una drástica pérdida de los elementos más importantes del esmalte, como son el calcio y los fósforos, en este caso, que se van a unir al oxígeno para formar fosfatos. Realmente, con estos resultados podemos observar dos puntos aquí muy importantes. Número uno es que la pérdida de calcio fue muy drástica en el grupo de café comparado con el subgrupo control. Y número dos es que el depósito de los metales como el magnesio y el fierro y el potasio fueron incrementados. Recordemos que el IPS, nuevamente, les recalco, está limitado a analizar el esmalte. Y a continuación vamos a analizar los resultados analizados por medio de rayos X por fluorescencia, en el cual fue muy evidente que nuestros grupos, principalmente el grupo joven inducido con café, fue quien experimentó una pérdida de calcio. A pesar de que el grupo adulto no experimentó una diferencia estadísticamente significativa, podemos observar que sí hubo una diferencia significativa, estadísticamente hablando, en el grupo joven inducido con café comparado con sus respectivos controles. A pesar de que hubo una variación y no hubieron otras diferencias significativas con respecto al análisis de otros elementos, podemos observar y correlacionar que en la dentina, siendo este un tejido que subyace al esmalte, que también el depósito de metales fue evidente en el grupo inducido con café, ya sea joven o adulto. Aquí les pongo la tabla recordando los elementos que encontramos en la composición del café. Y nuevamente aquí con rojo menciono cómo, bueno, sí hubo un incremento. Ciertamente no hubo una diferencia significativa, pero es muy importante poder observar estos cambios que fueron detectados con una mayor precisión en el tejido dentinario. Ahora, pasando a los análisis microscópicos, aquí, bueno, la primera parte realizamos el análisis bajo la microscopía de electrónica de barrido y, bueno, les voy a presentar lentamente los resultados para que puedan tener una idea de cómo el café indujo cambios drásticos en la estructura del esmalte. Primeramente les presento a nuestro grupo control y cuando hacemos una magnificación en esta área delimitada por el círculo amarillo, podemos observar la organización normal de los prismas del esmalte, en el cual, bueno, la organización está homogénea y no vemos mayores cambios estructurales. Sin embargo, cuando analizamos a nuestro grupo joven inducido por café, podemos observar macroscópicamente que sí hay una desorganización de los componentes del tejido dentario y en una magnificación podemos ver esta desorganización y esta pérdida de la continuidad que experimentaron los dientes jóvenes expuestos al café. Esto es muy claro y muy evidente cómo el café pudo inducir estos cambios. Ahora, recordemos, estamos en el grupo joven. Ahora,
nuevamente les menciono, nosotros ya teníamos la hipótesis de que en el grupo adulto probablemente los cambios iban a ser mucho más drásticos. Y bueno, primero les presento el grupo control en nuestro grupo adulto. Aquí en esta porción tratamos de identificar estructuras más internas, demostrando más internamente la porción dentinaria, en el cual, bueno, podemos observar que en nuestro grupo control ciertamente hay unas grietas, pero la organización sigue siendo paralela y es, bueno, muy diferente a nuestro grupo inducido con el café. Aquí quisiera que pusieran mucha atención en esta zona de magnificación porque podemos observar cómo los espacios están finamente delimitados y sobre todo los espacios son mucho más prominentes comparado a nuestros grupos controles. Por lo tanto, bueno, con base a estos resultados, podemos nuevamente corroborar de que el café sí indujo una pérdida principalmente de los componentes minerales, llámese calcio y fosfatos, para poder tener esta apariencia porosa en el tejido dental. Cuando observamos los resultados por histología, para aquellos que no están familiarizados con histología, voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Cuando vamos a una salchichonería, está, bueno, obviamente todo el jamón, por ejemplo, y hacemos unos cortes, unos filetes, y es justamente lo que nosotros en histología realizamos, hacer unas finas capas de cortes histológicos para poder observar a nivel microscópico la composición de la estructura o del tejido que vamos a analizar, y lo que se realizan son distintos tipos de coloraciones, porque cada tipo de coloración va a identificar diferentes tipos de composición en el tejido, llámese de origen celular, o en este caso, bueno, la metaxilina y iosina es una tinción que se ocupa de manera rutinaria para saber la composición del tejido y ver cualquier diferencia a nivel del núcleo celular. Nosotros ya esperábamos de que no íbamos a observar ninguna composición celular debido a que nuestra muestra es básicamente no está nucleada, ha pasado por un proceso de descalcificación durante el proceso que se realiza para poder hacer estos estudios histológicos, pero lo que sí quisimos observar fueron cambios a lo largo de la estructura dentinaria. Cabe mencionar que cuando se realizan este tipo de cortes histológicos, se realiza una serie de inmersiones a diferentes concentraciones de alcohol y, bueno, esto va a inducir quelación del esmalte. Y lo que estamos observando aquí es más que nada el remanente de la dentina. Ahora, otro tipo de tinción muy ocupada en el área de tejidos minerales es la tricrómica de Masson. La tricrómica de Masson, también conocida, lo que nos da es una intensidad de coloraciones en el cual el azul siempre está correlacionado a la matriz orgánica. Para aquellos tejidos que cuentan con una gran concentración de colágena, el color azul va a predeterminar el grado de concentración de colágena en determinados tejidos. En este caso podemos observar que el azul corresponde a una matriz orgánica y bueno, podemos percatarnos que ciertamente hay unas zonas que están mucho más, están presentes más, con una intensidad mayor de coloración azul. En el caso de nuestro grupo control,
Bueno, esta línea blanca delimita lo que sería el remanente de la dentina primaria y el resto sería la dentina secundaria. En el grupo de café joven podemos observar, en el caso de hematoxilina y eosina, unos pequeños espacios que podrían corroborar justamente a porciones desmineralizadas en la porción de la dentina. En nuestro grupo control, nuevamente, observamos la composición de la dentina, y en nuestro grupo adulto inducido con el café podemos observar cómo los espacios están mucho más abiertos, hay mucho más porosidad, por llamarlo así, a lo largo de toda la dentina. Ahora, en la tricrómica de Mason podemos observar estas coloraciones azules que corresponden a la exposición de la matriz orgánica, que obviamente nos da como consecuencia por la pérdida de minerales a lo largo de los tejidos dentales. Y ciertamente observamos que, aunque no hay, yo realmente esperaba observar a lo mejor más coloración azulina en el grupo de café, en el grupo adulto. Sin embargo, a pesar de que no observamos presencia de matriz orgánica, sí fue muy evidente los poros mucho más abiertos comparados con el grupo control. Ahora, la conclusión de este estudio, bueno, es que justamente el café indujo un proceso erosivo a partir de la pérdida de los minerales que forman en los dientes. Sobre todo toda esta descompensación a partir de calcios y fosfatos, causando estos espacios abiertos entre los prismas, haciendo la exposición dentinaria mucho más susceptible a la penetración de los metales que presenta el café. Este cambio de coloración se debe justamente a esta alta concentración de metales, y sobre todo es que, bueno, el café va a repercutir y va a crear un efecto mucho más abrupto en dientes que están mucho más envejecidos, es decir, en una población adulta, que aquellos en una población joven. Recordemos que la población que más consume café justamente es la población adulta. Entonces, este estudio cobra gran importancia para poder pensar en nuevas alternativas. Ahora, la eración también va a ser mucho más abrupta en aquellos pacientes que ya tienen un proceso erosivo. Y he aquí la importancia de saber el café cómo está afectando nuestros dientes. En el caso de la consulta clínica como odontólogos, es muy importante determinar una prevención oportuna a todos los pacientes cuando observamos este tipo de lesiones erosivas en los dientes. Cabe mencionar que la erosión al exponer a la dentina va a estimular mucho más sensibilidad a la pulpa, al nervio, al corazón de nuestro diente, y por lo tanto muchas personas que padecen de erosión van a experimentar muchos dolores y mucho más sensibilidad a los cambios de temperatura cuando consumen ciertos alimentos. Ahora, en esta gráfica me gustaría demostrarles en general cuál es la conclusión de nuestro estudio. Entonces, en nuestro grupo control, ya sea joven o adulto, observamos cómo los prismas del esmalte y la composición de la dentina están en niveles normales, con sus respectivos minerales presentes en la composición de dentina y del esmalte. Y el café, justamente lo que sugerimos en este estudio es que no solamente se pierden los elementos principales que forman la composición del esmalte, sino en las estructuras internas, me refiero a la dentina, la deposición de los metales por el café permanece.
haciendo así, bueno, una reflexión mucho más oscura en este proceso del consumo del café que el esmalte va a permitir de alguna manera traducir. Y bueno, podemos observar aquí también cómo los túbulos dentinarios están adelgazados justamente por la pérdida de estos elementos que proporciona la inducción del café. Ahora, ¿vamos a satanizar el café? ¿No deberíamos de tomarlo? Eso creo que es la pregunta que muchos en este momento deberían estarse haciendo. Sin embargo, la respuesta es, hay alternativas. ¿Cómo podemos disminuir, prevenir el daño excesivo por el café? ¿Está todo perdido? No, no lo está. Si bien la higiene proporciona es un importante factor para la preservación de nuestras estructuras dentarias, asimismo lo proporciona la dieta. Está evidentemente comprobado que el consumo de alimentos que son altos en calcio pueden aminorar la pérdida y el desbalance de justamente el calcio que proporcionan la estabilidad a nuestros dientes. Por lo tanto, bueno, la dieta, tener una dieta balanceada. También se recomienda mucho, o personalmente les recomiendo, después de ingerir café, pueden ingerir algún otro alimento que pueda compensar el desbalance de la pérdida del calcio en los dientes. Y bueno, más importante aún, ustedes en el área de materiales pueden tener mucho más amplio panorama de pensar en alternativas de cómo prevenir daños causados por factores extrínsecos, ya sea la implementación de nuevos materiales para la protección. Uno de los materiales o uno de los implementos que ya existen en el mercado es el tratamiento a base de fluoruro de estaño, en el cual se previene la pérdida de la erosión. Cabe mencionar que desafortunadamente la erosión es considerada irreversible. Esto quiere decir de que no se puede revertir el proceso de pérdida, sin embargo sí se puede detener el proceso para que se pueda evitar mayores pérdidas. Y con esto no quiero decir de que sea imposible regenerar el esmalte, pero es uno de los más importantes, ¿cómo podríamos? Challenge, que como en ingeniería de materiales se está planteando cómo poder regenerar el esmalte debido a que, bueno, es una gran, se me fue el término en español, discúlpenme, pero representa un gran, bueno. Reto. Un reto, gracias, muchísimas gracias, sí. Representa un gran reto en el área de materiales dentales. Así que, bueno, no me queda más que agradecerles por haber escuchado este bonito estudio que realicé en el primer año estando en Hong Kong. Y bueno, no me queda más que también agradecerle al grupo que me acompañó en este estudio aquí en Hong Kong. Muchas gracias al doctor Condon Lau, quien lideró este proyecto. Igualmente la doctora Cheng Shu Han, quien es actualmente mi tutora en mi proyecto de doctorado. Y por supuesto, agradecer al capítulo estudiantil por darme la oportunidad de poder compartir este estudio. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más, por el momento me despido y si tienen alguna pregunta, con gusto me gustaría responderles. Muchas gracias, doctora. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono o escribirla en el chat. Y aquí la doctora les contesta. A ver, ya llegó una
¿Ocurren los mismos efectos de erosión y cambio de color si inmediatamente después de consumir café se realiza el cepillado de los dientes, a diferencia de cuando se consume café y se tarda en hacer el cepillado? Es muy importante esta pregunta. Justamente prevendría de una forma considerable la pérdida mayor, porque recordemos que mientras más tiempo el café tiene contacto con el esmalte, mucho más factible será la pérdida de los elementos. Personalmente creo que deberían de haber estudios para poder continuar esta línea de investigación y poder saber poder cuantificar cuánta cantidad de calcio se están perdiendo inmediatamente cuando tomemos café. Como respuesta sería lo ideal es que inmediatamente después de tomar café corramos a cepillarnos. En teoría el cepillado debería de ser después de consumir cada alimento. Se supone que consumimos alimentos 3 veces al día y por lo tanto se recomienda 3 veces del cepillado, pero si comemos 5 veces, lo ideal sería cepillarnos 5 veces al día. Muchas gracias por esta pregunta. Creo que es muy importante mencionar que tan pronto nos cepillemos después de consumir alimentos y bebidas, mucho menos es el riesgo de poder tener afecciones en los dientes. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, sí, me queda claro que la edad tiene un papel importante en esto, pero yo me pregunto por qué, más que nada, ¿por qué a los adultos se les desgasta más fácil la dentina que a los jóvenes? Sí, es muy importante esta pregunta. De manera muy lógica, podríamos pensar que, bueno, a través del tiempo nosotros consumimos mucho más, nuestros dientes están más usados, por así decirlo, y por lo tanto, bueno, a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos desgastando los tejidos minerales de los dientes. Cuando nosotros consumimos cualquier alimento, hay un desbalance ya per se, porque para poder mantener el ambiente estable de los dientes, se necesita una estabilidad entre el medio y nuestros dientes. Cuando nosotros somos mucho más adultos, hemos consumido mayor cantidad de agentes ácidos, básicos, y todo este cambio y este desbalance obviamente repercute en los dientes. De manera muy lógica, podría comentar de que, bueno, ciertamente un diente más joven ha sufrido menos daños comparado con los dientes adultos. Sin embargo, bueno, jóvenes también consumen muchísimos alimentos ácidos, principalmente en México. Nos gusta consumir muchísimo alimentos ricos en limón, a lo mejor ahí con Valentina o este tipo de salsas o agentes ácidos que justamente inducen. De sentido común podríamos mencionar, bueno, los dientes adultos son mucho más viejos y por lo tanto han perdido a lo largo de su vida los elementos que constituyen el esmalte. Sin embargo, bueno, los jóvenes también participan, bueno, los dientes jóvenes también van a experimentar la pérdida de elementos estructurales debido más que nada a la dieta consumida. Muy bien, gracias, doctora. Y bueno, también con lo que decía de justamente no se puede regenerar el esmalte, pero bueno, se puede detener un poco el desgaste.
como que podría mencionó algo de consumir algo después del café que contrarreste la pérdida. ¿Cómo qué podría ser? Bueno, acabas de tocar un punto en el cual me gustaría mucho recalcar. El esmalte por sí solo no se regenera. En el área de materiales dentales se intenta poder recuperar o inducir la regeneración del esmalte y bueno, ojalá un día se pueda lograr por el bien de la sociedad. El otro punto es que, ¿qué podríamos hacer o qué podríamos tomar después del café? Yo les recomendaría bebidas ricas en calcio, llámese leche o consumir queso después de consumir el café. Yo creo que sería lo más propicio para poder disminuir el riesgo de erosión. Ah, ya. Muchas gracias, doctora. Ok. Bueno, si nadie más tiene una pregunta, parece que no. Bueno, entonces, con esto damos por terminado el seminario del día de hoy. Le agradecemos mucho, doctora, Gracias. y también agradecemos mucho a nuestros asistentes el día de hoy. Y esperemos poder vernos en otra ocasión.